En 1972, hacía poco que había finalizado el Concilio Vaticano II y el Papa Pablo VI dijo una enigmática frase que todavía está zumbando en la cabeza de muchos, que el humo de Satanás se había infiltrado por alguna grieta del Vaticano. El humo de Satanás se había infiltrado. ¿Qué quiso decir el Papa refiriéndose al humo de Satanás? ¿Se estaba refiriendo a rituales satánicos o a una penetración de la influencia de Satanás? Y en todo caso, ¿a qué clase de influencia se refería? Esto lo podemos comprender mejor si observamos lo que pasó en estas últimas 5 décadas y si prestamos atención al contexto en el que Pablo VI dijo esto. Hay dos interpretaciones habituales sobre estas palabras. La primera es que se refería a actividades satánicas en el Vaticano que luego fueron denunciadas por el ex sacerdote Malaquías Martín y por el exorcista padre Gabriel Amor. Y la otra interpretación habitual es que se refería a las distorsiones del Concilio Vaticano II, especialmente la modernización de las devociones y las misas y en la omnipresencia del liberalismo. Veamos el contexto en que Pablo VI dijo esto. Este comentario lo hizo Pablo VI en el 9º aniversario de la Asunción a su pontificado, en una misa de solemnidad de San Pedro y San Pablo. Un indicio de lo que quiso significar con esto lo tenemos revisando las preocupaciones suyas en esa época. En la audiencia general del 15 de noviembre del mismo año, Pablo VI advierte que una mentalidad científica impregna el catolicismo, que la Iglesia está sucumbiendo a las nociones modernas de investigación y objetividad en vez de acentuar el genio de Dios, y que pone en duda las raíces mismas del cristianismo, o sea, el misticismo y la sobrenaturalidad. El misticismo y la sobrenaturalidad. Tengamos presente esto. En definitiva, se refería a la infiltración de la moderna psicología, la sociología y el cientificismo en las filas del clero en general y en la jerarquía de la Iglesia en particular. Y cuando expresó su famosa frase, añadió además que ellos confían en el primer profeta profano que habla en alguna revista o algún movimiento social y corren tras él a preguntarle si tiene alguna fórmula especial. Y agregó, la duda ha entrado en nuestras conciencias y entró por una ventana que debería haber sido abierta a la luz. Y se refiere a la proclama de Juan 23 cuando abrió las ventanas anunciando el Concilio Vaticano II. Dijo también, la ciencia existe para darnos verdad que no nos separa de Dios, sino que nos hace que lo busquemos más. En cambio, la ciencia ahora nos da la crítica y la duda. Y agrega, que la academia se convierte en el gimnasio de la confusión y contradicciones a veces absurdas. Y habla también del estado de incertidumbre producido por la negación de lo sobrenatural predominando en la Iglesia. Y dijo una cosa muy importante. Hubo la creencia de que después del concilio habría un día de sol para la historia de la Iglesia. En cambio, es la llegada de un día de nubes, de tempestad, de oscuridad y de incertidumbre. De modo que él pensaba que en lugar de la fe, ahora había escepticismo respecto a lo sobrenatural. O sea que él advierte que los frutos del Vaticano II generaron en parte este tipo de cosas. ¿Y por qué el Papa se refiere a Satanás? Esto lo encontramos en una frase que amplía.
ha habido la intervención de un poder adverso. Su nombre es el diablo. Este ser misterioso es al que la carta de San Pablo se refiere. Y agregó aún más: creemos que algo preternatural ha venido al mundo precisamente para perturbar y para sofocar los frutos del concilio ecuménico, como dijimos antes. Y dijo también que una vez los obispos llevaban procesiones a sitios de un milagro de renombre. Ahora, en un clima hiperacadémico, ignoran estas prácticas. Es lo que hemos hablado muchas veces del minimismo mariano y lo que dijo el padre Laurentin, que si la aparición de Lourdes se diera en este momento, la Iglesia no la aprobaría. Incluyó en esto la pérdida del hábito religioso y las manifestaciones exteriores de la vida religiosa. Esta interpretación, que puedes leer en detalle en el artículo, cierra con lo que ha sucedido en estos 50 años. Ha habido un esfuerzo para reinterpretar la fe católica, introduciéndose en la Iglesia la mentalidad modernista, racionalista y materialista, que asume que lo sobrenatural es imposible. Es así que la historia que narra la Biblia, los padres de la Iglesia y los primeros cristianos se consideran relatos piadosos que deben ser depurados de la mítica y por tanto tienen que ser reinterpretados desde el punto de vista de la ciencia para que tengan sentido para la gente moderna, según ellos. Durante estos 50 años, la Iglesia se ha vaciado de historias sobrenaturales. En definitiva, dijo Pablo VI que se ha dejado de creer en la verdad fáctica de los evangelios y de los relatos del primer cristianismo, transformándolos en historias inspiradoras para que la gente sea más amable con el prójimo y con el planeta. La pérdida de conceptos sobrenaturales ha empobrecido el entendimiento de parte de los fieles respecto a la fe, ¿no? Y por eso se hace necesario una reevangelización a quienes van a misa, que es lo que también propuso Juan Pablo II, y que probablemente sea la tarea más difícil de todas, ¿no? Esta quizás sea solo una de las interpretaciones de lo que dijo el Papa, aunque es la que tiene más asidero. Sabemos que por lo menos el vaciado de contenidos sobrenaturales es una de las cosas a las que se refería Pablo VI con el humo de Satanás, según lo que hemos visto en sus expresiones, ¿no? Ahora, ¿tú crees que esta interpretación de lo que dijo Pablo VI hace sentido con lo que vivimos hoy o prefieres otro tipo de interpretación para sus palabras? Escribe tus comentarios abajo. Y si te gustó este video, por favor, marca un dedito para arriba y suscríbete a nuestro canal de YouTube.